Así que vamos a empezar con el libro de Zacarías, el capítulo 2. Bueno, Zacarías escribió en el año 520 a.C. Empezó a predicar unos años después del profeta Ageo, en el tiempo del rey Darío, y regresó a Jerusalén en el año 538 a.C. Zacarías, por tanto, fue un profeta como un sacerdote. Eso lo vemos en Nehemías y en Zacarías 2:4. Su nombre significa Jehová recuerda. Su padre se llamaba Berequías, que significa Jehová bendice. Y de su abuelo se llamaba Ido, que significa su tiempo. Poniéndolos todos juntos tenemos, Jehová bendice, recuerda bendecir a su tiempo. Amén, hermanos. Amén. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Dice Zacarías se dirigía al pueblo de Dios, que a causa de su desobediencia había estado 70 años en el cautiverio babilónico y recién acababan de regresar. Entonces estaban viviendo en la ciudad en ruinas en Jerusalén. Ni bien regresaron, experimentaron desafíos que los llevó a preguntarse qué es lo que realmente les estaba pasando. ¿Se había olvidado Dios de ellos? ¿Los había traído para que murieran? No. Dios habló a través del profeta Zacarías para asegurarles que los recordaba y no los había olvidado. Vamos a ver la cronología, ¿no? Para ver el contexto. En 931 a.C., la división del reino. Tenemos la caída de Israel del norte por Asiria en el año 722 a.C. Tenemos la caída de Siria por Babilonia, 612. Tenemos caída de Egipto por Babilonia. Y en 605 ocurre la primera deportación de Judá. Ahí el profeta Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Tenemos la segunda deportación en el año 597. La tercera deportación y la destrucción de Jerusalén en el año 586. Tenemos también al profeta Ezequiel y Jeremías en esos tiempos. Y la caída de Babilonia por Ciro, el rey de Persa, en el año 539 a.C. Zorobabel dirige el primer grupo en el año 538 a.C. a Jerusalén. Tenemos el primer grupo, como dijimos, con aproximadamente 50.000 judíos. Justo en la época que llega el profeta Zacarías, Dios lo levanta al profeta Zacarías para darle palabra a su pueblo. El segundo grupo es por Esdras, en el año 458, y tenemos un tercer grupo con Nehemías, en el año 444. Tenemos la profecía de Malaquías, el nacimiento de Jesús, y 400 años de silencio, hasta Juan el Bautista. La primera visión que habló Giuseppe es la visión del jinete entre los mirtos. Dios no olvidó a Jerusalén. La segunda visión, lo que nos compartió nuestro hermano Walter, es la visión de los cuernos y los carpinteros. Zacarías ve 4 cuernos que representan los poderes opresores que habían dispersado a Israel por los 4 ángulos de la tierra. Y los carpinteros o artesanos enviados contra los cuernos representaban los instrumentos usados por el Señor para restaurar a su pueblo y a su casa de culto. Y lo que nos compartió también el hermano Walter, ¿no? En Daniel capítulo 7, vemos las bestias que representaban cada uno a un reino: Babilonia, Medo-Persa, el león con alas, Babilonia, el oso con costillas en la boca, el imperio Medo-Persa, el leopardo con cabezas a Grecia y la bestia con 10 cuernos y un cuerno chiquito a Roma. Entonces vamos a ver lo que es la visión, la tercera visión, ¿no? Zacarías capítulo 2 del 1 al 13. Así que por favor abran sus Biblias para ver estos versículos. ¿Están? Ok. Dice: alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. 2. Le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me respondió: voy a medir a Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo, cuando otro ángel vino a su encuentro. Y le dijo: corre a decirle a ese joven, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado,
que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. En torno suyo, afirma el Señor, será un muro de fuego, y dentro de ella seré su gloria. Entonces, vemos que Zacarías tiene una tercera visión. ¿Y qué ve? Ve a un hombre, ¿no?, que tenía en la mano un cordel de medir. En el lado dice que le pregunta, ¿no? Le pregunta, ¿a dónde vas? Y lo interesante del profeta Zacarías es que en las anteriores visiones pregunta, ¿no? O sea, ve la visión, tiene la duda y pregunta. Y es importante, ¿no? Y es importante también nosotros que preguntemos, porque las profecías son importantes para nuestra vida. Es importante para saber qué es lo que va a pasar, importante hacer el seguimiento, porque hay profecías que se están cumpliendo día a día. Así que es interesante lo que el profeta Zacarías hace, no siempre preguntar. Ahora dice, ¿a dónde vas? Y le respondió el ángel, me voy a medir a Jerusalén, ¿no? Para ver cuánto mide de ancho y cuánto mide de largo. Y el otro ángel, en el versículo 3 dice, ya salía el otro ángel, ¿no? Ya se iba. Y le intersecta otro ángel. Y le dijo, no, corre a decirle a este joven, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado, que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. En torno suyo, afirma el Señor, será un muro de fuego y dentro de ella será su gloria. Esta es una profecía tremenda, y vemos que habla de restauración, ¿no?, y de conquista de territorio para el pueblo judío. Podemos ver promesas que le da Dios a Abraham. Este es el país de Israel en estos momentos. Y esta es toda la tierra que se le ha prometido al pueblo de Israel. Parte de Irak, parte de Siria, Arabia, parte de Egipto. Todo eso va a tener el pueblo judío. Eso lo podemos ver y lo podemos revisar después en Génesis 2:7, en Génesis 13, 14, 17, Génesis 15:7, Génesis 15:8 y Zacarías, capítulo 8. Ahí van a ver todos los detalles respecto a las tierras que Dios le va a dar al pueblo judío. Entonces es una promesa que se va a cumplir, ¿correcto? Entonces la medición no es para limitar, sino para expandir, ¿no? La ciudad santa va a crecer sustancialmente. Entonces, 4 dice, ¿no? Y le dijo, corre a decirle a ese joven, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado, que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. La inmensa población y el ganado en la futura Jerusalén será ensanchada durante el tiempo del milenio, a 6 millas. La frase de mucho ganado está hablando de economía, prosperidad, ¿no?, paz, tranquilidad, en ese tiempo del milenio. Es importante también ver el ejemplo de estos ángeles, ¿no? Estos ángeles reciben un mensaje del Señor y van donde Zacarías para que pueda decir al pueblo, para que pueda animar al pueblo que estaba desanimado, estaba cansado. Más adelante vamos a ver que había quedado un remanente en Babilonia. Así que estos ángeles cumplen una misión, ¿no? Cumplen una misión, un mandato de Dios para Zacarías, y ellos ejecutan la orden. Y también nosotros tenemos que ejecutar la orden, ¿no? O sea, Dios nos da promesas en su palabra, Dios nos da mandamientos en su palabra. Y uno de los mandamientos importantes que es predicar el evangelio a todas las naciones. Y a veces estamos fallando en eso, ¿no? El ejemplo de los ángeles que le dan el mandato y automáticamente ejecutan, ¿no? Ponen en acción lo que Dios nos manda. Y es importante también nosotros, ¿no? Poner en acción lo que Dios nos está mandando. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y recordemos que el milenio, pronto se va a instalar un reino milenial, ¿no? O sea, literalmente 1000 años va a gobernar Cristo en esta tierra. Vamos a seguir adelante. En versículo 5 dice, y en torno suyo afirma el Señor, será un muro de fuego y dentro de ella será su gloria. Dice, en esos tiempos una ciudad sin muros era aterrador, ¿no? Tener una ciudad sin muros era sinónimo de peligro, ¿no? Porque las ciudades estaban amuralladas, ¿no? Se protegían con eso, era su protección para poder vivir tranquilamente. Entonces, acá dice que el Señor será un muro de fuego, ¿no? Y dentro de ella será su gloria. Entonces no solamente habrá riqueza, no, el Señor dice que acá hay una promesa grandísima, que el mismo Señor va a ser su muralla, va a ser su protección en medio de ella. Eso está hablando del reino milenial, ¿no? Él va a vivir con el pueblo judío y va a vivir también con nosotros. Más adelante vamos a ver todos esos detalles. Capítulo 6 dice, salgan, huyan del país del norte, afirma el Señor.
Fui yo quien los dispersó a ustedes por los cuatro vientos del cielo, afirma el Señor. Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate. Porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la sacará. Así sabrán que me ha enviado el Señor Dios Todopoderoso. El profeta Zacarías se está refiriendo a un remanente que queda en Babilonia. Como podemos ver acá, Babilonia, acá queda Babilonia, ¿correcto? La travesía, está toda esta travesía hasta llegar a Jerusalén. Vamos a ver, ¿cuánto más o menos información del viaje? Una distancia de 1.500 kilómetros, tiempo de viaje 4 meses, terreno árido, desértico y transporte caravana. En las noches hacía mucho frío y en el día mucho calor. Entonces, Dios está mandando que salgan ese remanente, que salgan, que no es bueno convivir con Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué les manda que salga el Señor de Israel? Había peligro. ¿Por qué peligro? Los manda a salir de Babilonia. Hay 3 razones importantes, ¿no?, por las que Dios les dice que salgan y escapen de Babilonia. Primero, no es digno que la hija de Sión habite con la hija de Babilonia. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Segundo, porque el juicio va a caer sobre este imperio, ¿no? Ya Jeremías se ha profetizado años antes. Dice, después que haya cumplido 70 años, castigará al rey de Babilonia y esta nación por su maldad. O sea, Dios iba a ejecutar conforme a las profecías que había dicho anteriormente, ¿no? Y por las bendiciones que le esperaban dentro de Jerusalén. Pero esta gente estaba viviendo cómodamente, ¿no? O sea, es decir, el primer grupo que va a Jerusalén encuentra una ciudad llena de ruinas, ¿no?, con problemas con los vecinos, con los samaritanos. No había economía, no había muros. Y esta gente que se quedó estaba cómoda en su mundo, en Babilonia, ¿no? De repente ya se habían asentado, tenían negocios, casas, eran prósperos. Y decían, ¿no?, ¿por qué regresar a Jerusalén? ¿Por qué hacerlo? Si allá no hay nada seguro. No hay economía, no tenemos casa, no tenemos terrenos, ¿qué vamos a encontrar allá? Era un futuro incierto. Por esta gente no quería ir hacia allá, ¿no? Y yo recuerdo que tengo un amigo, para hacer una pequeña ilustración, yo tengo un amigo que hace 25 años viajó a Estados Unidos, su hijita tenía 5 años, y ya tiene buen tiempo, ¿no? Y este año me llama y me dice, Jorge Luis, yo quiero regresar allá a Perú, estoy aburrido de estar en Estados Unidos, pero mi esposa no quiere regresar, mis hijos no quieren regresar porque tiene un hijo ya que nació en Estados Unidos. ¿Y qué hago? Me dice, ¿no? ¿Qué hago? Porque quiero regresar, pero ellos están asentados, están cómodos, están tranquilos, ¿no? Es su cultura de ellos, ¿no? Al menos de los hijos, ¿no? Entonces es una ilustración, más o menos lo que está ocurriendo en Babilonia. Pero es necesario que ellos huyan de Babilonia, ¿no? Es necesario que ellos vayan a obedecer la palabra de Dios, ¿no? De ir allá y ayudar en la construcción del templo, la construcción de los muros y la construcción de la ciudad. Y yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo en este mundo? ¿Estamos cómodos? ¿Estamos asentados? ¿Estamos haciendo las cosas de Dios o estamos haciendo las cosas del mundo? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos poniendo por obra o estamos dando, ponerle a acción los dones que Dios nos ha dado para el bien de la iglesia? ¿Estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estamos muriendo cada día nosotros mismos o nos estamos amoldando este mundo? Este es un mensaje para el pueblo de ese tiempo. Yo creo que un mensaje también para nosotros, ¿no? De huir de la idolatría. Huir de la idolatría. Idolatría es todo aquello que desplaza en primer lugar a Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Quién está en nuestra vida? ¿Quién está en primer lugar? ¿Dios? ¿O el trabajo? ¿O la esposa? ¿O la mujer? ¿El hijo? ¿O mi perrito? ¿No? No, hay gente que pone primero su mascota, ¿no? En nuestra vida, ¿quién es el primer lugar? Si tenemos primero lugar a Dios, debemos vivir como Dios nos manda, ¿correcto?
Y eso significa morir cada día a nuestro yo y sea Dios quien gobierne nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios. Y confiemos en Él. Porque esta es una promesa para el pueblo, ¿no? Y más adelante es una promesa grande. Y hay promesa también para nosotros. Ocho dice, ¿no? Dice, porque así dice el Señor, Dios Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones, que lo saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos. La saqueará. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Qué expresión tan bonita, ¿no? Tan hermosa. Que considera a Dios su pueblo como la niña de sus ojos. Y bueno, como está escrito ahí, la niña de sus ojos es algo sensible, algo precioso, fácil de lastimar y que demanda protección, ¿no? Así considera Dios a su pueblo de Israel. Y también nos considera a nosotros, ¿no? Como la niña de su ojo. Si alguien se mete contigo, ¿te ha pasado que alguien se ha metido contigo o te ha calumniado? ¿Te ha hecho daño? ¿Qué has hecho? ¿Has tomado la justicia por tus propias manos o has encomendado a Dios todo ello? A mí también, bueno, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Podemos confiar en Dios, que Dios nos cuida, Dios nos protege, que Dios tiene propósitos y que dejamos en sus manos, ¿correcto? Porque Él nos cuida, nos bendice y tiene cuidado de nosotros. Este es un versículo tremendo, es un versículo que habla del reino milenial, del 10 al 12. Dice, grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. El término Sión se toma cuando David, en el reinado de David, conquista la parte de Jerusalén, que estaba en manos de los jebuseos. Había una fortaleza que se llama Sión. Entonces ahí viene el nombre de Sión, ¿no? Ya Dios lo toma como un nombre para la nación de Israel, para Jerusalén, ¿no? O para los habitantes de Jerusalén. Entonces dice, grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a hablar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellos serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a ustedes. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en tierra santa, y de nuevo escogerá Jerusalén. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, que ya avanza desde su santa morada. Entonces dice el Señor que grite de alegría, ¿no? Que esté contento, porque el Señor va a habitar en medio de nosotros. Y les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes cree que va a estar en ese tiempo alegrándose de la venida del Señor? Amén. Para entender muy bien estos versículos, me he ido al libro de Daniel, ¿no? Preparado para el gran día final, dice, ¿no? Lo que cada cristiano debe saber acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es importante. Si bien es cierto, la profecía fue determinada al pueblo de Israel, la iglesia nace, crece, se reproduce y será arrebatada, como dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿no? En medio de las semanas 69 y 70, que es donde estamos en estos momentos. Es decir, 69 semanas que ya fueron cumplidas, solamente falta una semana. Entonces sucedió hace 2500 años en Babilonia. A un profeta llamado Daniel, ¿no? Que estaba cautivo en Babilonia. Él comenzó a orar, diciendo, Señor, no ten misericordia hemos pecado contra ti y ten misericordia de tu pueblo. Porque él había leído la profecía de Jeremías en años anteriores. Y como sabe que Dios cumple sus promesas, se aferró a esa promesa y oró al Señor. Y el Señor le respondió. Así que vamos a leer, no sé si se lee ahí. Daniel capítulo 9. Dice, se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable,
y para que sellen la visión y la profecía y unjan al Santo de los Santos. ¿Y quién es? Jesucristo. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, eso lo vemos en el año 444, y hasta que llegue el Mesías príncipe, que es Jesucristo, transcurrirán 7 semanas. 7 semanas para restaurar y edificar Jerusalén, y 62 semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y las murallas. Serán tiempos angustiosos. 26. Después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, es decir, Jesucristo, que murió en la cruz por todos nosotros, sin que Él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. 27. Durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Esa es la semana que falta. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le venga. Entonces, como vemos, están cumplidos ya, ¿cuántas semanas? ¿Cuánto? 69, ¿sí? Falta una semana. ¿Cuándo se cumplirá esa semana? Vamos a ver. Explicación del versículo 24. Dice, tomando en cuenta el principio de que un día equivale a un año, proféticamente hablando, ¿cuántos años abarca el periodo de las 70 semanas? Entonces multiplicamos 70 semanas por 7 años, que son 490 años. ¿Correcto? Vamos a ver el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, en 49 años ya se había reconstruido Jerusalén y los muros, en los tiempos de Zacarías, Nehemías. Entonces vamos a ver la explicación del versículo 25. La salida de la orden fue en el año 444 a.C. y la reconstrucción de Jerusalén en tiempos angustiosos, periodo de 7 semanas correspondientes a 49 años. 7 semanas por 7, 49. 2. Desde este punto hasta la muerte del Mesías príncipe pasarían otros 434 años. 62 semanas por 7, 434. Sumando todas las semanas sale 483 años. ¿Correcto? Vamos a ver con un gráfico para que sea más fácil, porque sé que es un poco complicado. Entonces, dice en el anterior versículo que el Mesías iba a morir. En Isaías 53, 5, 8 dice, ¿no? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos sanados, curados. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Aunque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Se cumplió esta profecía? Se cumplió, ¿correcto? Tenemos otra profecía. Dice Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Se cumplió esta profecía? Se cumplió la profecía. Amén. ¿Dios cumple lo que promete? Amén. Vamos a ver la explicación del versículo 26. Que Israel y el templo hubieran sido destruidos eran señales de la desobediencia de Israel.
Sin embargo, el reloj profético se detuvo en la semana 69, cuando se le quitó la vida al Mesías, después de la cual tenían que venir las desolaciones hasta la semana 70, ya que tal y como dijo el ángel Gabriel, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hemos hecho un gráfico para poder resumir esto. A ver, en 49 años, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Están las 7 semanas, 49 años. Acá está el tiempo que empieza. Después de los 49 años, serán 62 semanas de años, ¿no? Perdón, 62 semanas, 434 años, que van a pasar hasta que el Mesías venga y muera por nosotros. Y es Jesucristo. Entonces Jesús entra triunfal en Jerusalén, ¿no? El 6 de abril del año 32. Los 490 años son las 70 semanas, años judíos, ¿no? Porque los días son lunares. Entonces, esta semana faltaría que se cumpla. ¿Qué pasará con esta semana? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya empezó todavía? Está por cumplirse todavía. Dice, después de 62 semanas se quitará la vida del Mesías. ¿Y eso se cumplió? Amén, se cumplió. Estamos en la era de la iglesia. O sea, Dios da un espacio, ¿no?, para alcanzar a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. ¿Y cuál es nuestra labor? Compartir el Evangelio y hacer discípulos. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Amén. Después, o sea, esta semana queda suspendida, ¿correcto? Faltan solamente 7 años para que se cumplan. Antes de que se cumpla va a haber rapto, la iglesia va a ser sacada de este mundo, va a estar con Jesucristo. ¿Correcto? Los muertos en Cristo y los vivos en Cristo estarán con Cristo. No van a experimentar la semana que falta. Entonces, cuando empiece el rapto, empieza esta semana que falta, los 7 años. El anticristo se va a levantar, ¿no? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que los 3.5 años de los 7 va a ser un pacto con Israel y se va a reconstruir el templo. Pero después de los 3.5 años se va a sentar en el trono, va a romper el pacto. Entonces esos son elementos de la segunda venida, ¿no? La primera venida era la iglesia que estamos, el rapto, y empieza la gran tribulación. Acá va a estar la semana, los 7 años. Después viene el milenio, los nuevos cielos y la tierra. Acá hay una profecía que se cumplió, que lo comentó Walter la vez pasada. Dice que los judíos fueron sacados de Israel en el año 135 después de Cristo, ¿no? En Ezequiel, Jehová promete que los volverá a reunir. ¿Y cuándo se cumplió eso? En mayo, el 14 de mayo de 1948. ¿Se cumplió? Se cumplió. En 2 de Pedro 1, 19, 21 dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios, la Biblia. La estamos leyendo, la estamos aplicando, la estamos obedeciendo. ¿Por qué creen que Dios no dio la fecha exacta del rapto o de su segunda venida? ¿Para qué? ¿Por qué no nos dio esa información? Para estar velando, ¿no? Para estar atentos. ¿Qué más? Tenemos que vivir vida santa, dice el Señor, ¿no? Que es importante. Sé santo porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Debemos buscar la santificación, debemos buscar la consagración. Debemos ser luz y sal en esta tierra. El Señor en cualquier momento viene. O sea, esta semana que falta
¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Todas las profecías que hemos leído se han cumplido. Y en Jesucristo tenemos más de 360 profecías que se han cumplido en Jesucristo. Muchos cientos de años atrás. Si el Señor ha sido fiel en el pasado, también será fiel en el futuro. Entonces estemos atentos, estemos expectantes que Dios viene en cualquier momento por su iglesia. Nosotros no vamos a pasar la tribulación, lo que van a pasar va a ser el pueblo judío, ¿no? Entonces 6 eventos que deben haber ocurrido al terminar la semana del 70 de Daniel. Para terminar la rebelión, para poner fin al pecado, para expiar la maldad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía. Y lo más importante, para ungir al Santo de los Santos, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, verdad central, ¿no? El llamamiento de Zacarías al pueblo de Dios a volverse a Él. Nos enseña que Dios siempre da oportunidad a las personas para que se arrepientan antes de ejecutar su juicio conforme a sus obras. Hay un versículo que dice que Dios quiere la salvación de todos los hombres, porque nos ama a esas personas también que no lo aman a Él. Y nosotros también debemos amar a esas personas, debemos tener esa carga por esas personas que no conocen a Cristo, de repente que se burlan de Dios. Pues tenemos que ser luz y sal, compartir la palabra. Y a veces nos hacen daño esas personas, ¿no? Pero dice el Señor que en su palabra que debemos combatir el mal con el bien. Y es importante cómo venció Dios la maldad, el pecado, con el amor, con su vida, ¿no? Derramando sangre preciosa. Ese ejemplo de Dios debemos tener nosotros, dar nuestra vida por el prójimo, ¿no? Dar la vida por nuestro hermano, amar a nuestro hermano, amar al cuerpo de Cristo. Nosotros amamos a Cristo, ¿no? Pero a veces no amamos mucho al cuerpo. Y debemos amarnos unos a otros, como dice el Señor, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces la Biblia misma nos da un esquema detallado en cuanto a las profecías. No es para darnos una crónica del futuro. ¿No? Cristo mismo nos dijo que no sabríamos el día ni la hora. Para que muchos, eso es lo que buscan saber, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos? Saber que Dios está en control y un día vendrá en victoria. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras, ¿no? Entonces Jesucristo viene pronto, hermanos. ¿Estamos preparados? ¿Estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos muriendo nosotros mismos? ¿Estamos enfocados en esta tierra, en este mundo, o estamos enfocados en la cosa de Dios? Porque este mundo fácilmente nos seduce, ¿no? Nos distrae, nos puede cambiar el camino. Yo tengo una amiga en común con mi esposa que su hija está en el instituto bíblico y ha venido una semana de vacaciones a Lima. Y ni bien ha llegado a Lima, sus amigos que no son cristianos han comenzado a llamarla para salir a discoteca, a las fiestas, una y otra cosa. Y comenzó a cuestionar a su mamá: pero mamá, ¿qué tiene de malo que yo me vaya a una discoteca a bailar? Pero mamá, ¿qué tiene de malo que me quede hasta las 3 o 4 de la mañana? O sea, ya había influido los amigos del mundo, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? Y él no quería regresar al instituto bíblico. Como que comenzó a trabajar el enemigo ahí. Pero gracias a Dios, su mamá oró mucho y reflexionó, ¿no? Reflexionó y nuevamente va a regresar al instituto bíblico la próxima semana. Entonces tengamos, hermanos, en cuenta que somos conciudadanos del reino de los cielos, ¿no? Que somos hijos de Dios, que tenemos una misión en esta tierra, que tenemos que estar expectantes porque Dios llega pronto, viene por su iglesia. Hay que estar velando, enfocados en Dios, en sus promesas. Y estas profecías, de verdad, a mí me alientan mucho, ¿no? Porque veo cómo Dios, a lo largo de la historia, ha comenzado a exhortar a su pueblo, ¿no? A decirle que se vuelvan a Él, le da un tiempo y sin embargo no obedecen, ¿no? Pero tenemos que ver estos ejemplos para nosotros examinarnos y volvernos a Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón, no a medias, ¿no? Con todo nuestro corazón, consagrados totalmente.
Entonces dice, al no saber cuándo Cristo vendrá, estamos motivados a vivir vidas santas. Y como dice aquí, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién es puro? Jesucristo. Nosotros tenemos que purificarnos diariamente, ¿no? La profecía fue dada para que tengamos información y estar espiritualmente preparados para el futuro. Esto implica tiempo para estudiar la palabra, meditarla, obedecerla, ¿no? La preparación es una entrega diaria del Señor. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Porque a veces con este ritmo de vida que tenemos, dejamos de leer la palabra. Salimos rapidito, corriendo, a trabajar, a hacer una cosa, otra cosa, y nos olvidamos de tener un tiempo con el Señor, nos olvidamos de meditar la palabra, nos olvidamos de ejecutar la palabra, de obedecerla. Así que, hermanos, estamos terminando con esta prédica. Nos paramos para orar y después nos reunimos en grupo. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos has hablado, mi Dios, que tú eres fiel, que tú estás en control de todo, Padre mío, que tienes grandes propósitos con tu iglesia, con tu pueblo de Israel, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos cada día más a ti, a amarte sobre todas las cosas, a poner por obra tu palabra, Señor, a purificarnos, a buscar la santidad, a siempre poner nuestra mirada arriba en los cielos, Señor, a buscar tu reino de Dios siempre, Señor. Gracias por mis hermanos presentes, Señor, ayúdalos con sus necesidades que ellos tienen. Señor, danos sabiduría a cada uno de nosotros y no de tu Espíritu Santo para afrontar, Señor, todo aquello que nos está angustiando, Señor, los problemas que tenemos, Señor. Gracias porque en el futuro no va a haber nada de esas cosas, que el futuro es prometedor, esperanzador y que tú vas a estar reinando con nosotros, Señor, en esta tierra. Bendito sea tu nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.